El amor infinito de Cristo, reflexión profunda sobre sus llagas y nuestra redención. En el silencio de la oración, cuando te postras de rodillas ante la presencia de Cristo, el Salvador de nuestras almas, hay un momento de profunda introspección y reflexión. En ese instante, puedes sentir el peso de tus errores, el dolor de tus fallas y la incomodidad de tus pecados. Te enfrentas a la cruda verdad de que, aunque tu intención no era ofender, tus actos y decisiones han sido la causa de su sufrimiento. Y aunque tu corazón se quiebre ante la magnitud de su sacrificio, también encuentras consuelo en el hecho de que su amor es más grande que todo eso. Es ese amor el que te llama a la conversión, a la reflexión y a la acción. Al recordar las heridas de Cristo, esas llagas que Él sufrió por nuestra redención, no podemos evitar pensar en cómo esas heridas son el reflejo de nuestras propias transgresiones. Cada espina que le perforó la cabeza, cada clavo que atravesó sus manos y pies, cada flagelación que destrozó su cuerpo, fue el resultado de nuestros pecados. Cada uno de nosotros, con nuestras decisiones erróneas, con nuestras rebeliones, ha contribuido a esa dolorosa pasión. Nos duele saber que nuestro pecado fue la causa de tanto sufrimiento, pero en esa tristeza se encuentra el abrazo del perdón. En la vida diaria, todos enfrentamos desafíos. La tentación nos acecha constantemente y en nuestra lucha por mantenernos firmes en la fe es fácil caer en el error. Pero en esos momentos de debilidad, Cristo nos ofrece un refugio seguro. Sus llagas son un recordatorio constante de su sacrificio, un sacrificio que Él hizo por amor a cada uno de nosotros. Y es en la meditación profunda de su sufrimiento, de las lágrimas y sangre que derramó por nuestra salvación, que encontramos el camino hacia la redención. ¿Qué podemos hacer entonces? La respuesta está en nuestra contrición, en nuestra capacidad de arrepentirnos sinceramente y de ofrecer nuestra vida como una ofrenda viva. La clave está en reconocer la magnitud de su amor y en la decisión de caminar con Él, de transformar nuestras vidas para ser mejores, para ser más como Él. Cada paso que damos en la fe es un paso hacia la curación de esas llagas, es una oportunidad de reparar el daño que hemos causado, de sanar lo roto en nosotros y en el mundo. Cuando meditamos en la pasión de Cristo, debemos recordar que su sufrimiento no fue solo físico. Fue un sufrimiento espiritual y emocional, un abandono del Padre, una carga que llevaba sobre su ser todo el pecado del mundo. Y a pesar de todo eso, Él nunca dejó de amarnos. Esa es la grandeza de su sacrificio, que no lo hizo por obligación, sino por amor. Este amor, tan puro y tan inmenso, nos invita a acercarnos a Él, a ser transformados por su misericordia. Nos llama a reparar nuestras vidas, a luchar contra nuestras debilidades, a ser instrumentos de paz y perdón en este mundo tan necesitado de amor. Y aunque a veces la vida nos derrumbe, recordemos que en las llagas de Cristo encontramos la fuerza para levantarnos, para seguir adelante, para seguir amando, tal como Él lo hizo. En este camino de transformación, no estamos solos. Cristo camina con nosotros, nos fortalece, nos da consuelo. Él sabe lo que es sufrir, y por eso, Él nos ofrece su compasión. En cada momento de dificultad, podemos acudir a Él, confiar en Él, sabiendo que su amor nunca nos abandona. Al acercarnos a la cruz, al ver las llagas de Jesús, encontramos la razón de nuestra esperanza. Aunque nuestros pecados nos han alejado de Él, Él siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. No hay pecado que no pueda ser perdonado, no hay herida que no pueda ser sanada. La sangre de Cristo, derramada por nosotros, tiene el poder de restaurar, de limpiar, de redimir. La cruz no solo es un símbolo de sufrimiento, es un símbolo de victoria. Porque a través de su muerte, Cristo venció al pecado y a la muerte. Él nos mostró el camino de la vida eterna, el camino de la paz, el camino del amor. Y es en su sacrificio donde encontramos la verdadera libertad, la libertad de vivir sin miedo, sin culpa, sin condena. Cada vez que nos acercamos a Él con un corazón arrepentido, estamos participando en ese misterio de amor y redención. Y cada vez que nos esforzamos por vivir según su voluntad, estamos colaborando en la obra de restauración de nuestro ser y del mundo.
En conclusión, meditar sobre las llagas de Cristo no es solo recordar su sufrimiento, sino también entender el profundo amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Ese amor es el que nos sana, nos fortalece y nos llama a ser mejores. Que cada lágrima que derramamos, cada oración que elevamos, sea un acto de reparación por las ofensas cometidas y un acto de agradecimiento por su sacrificio. Que cada día podamos vivir más cerca de Él, reconociendo su sacrificio y viviendo de acuerdo a su voluntad. Porque solo en Él encontramos la paz, la alegría y la salvación que nuestra alma tanto necesita. Al reflexionar sobre las llagas de Cristo, no solo contemplamos el sufrimiento físico que Él experimentó, sino que también vemos un acto de amor incomprensible. Un amor que, al ser inmenso e incondicional, fue capaz de atravesar todo límite humano y divino. Cada golpe, cada herida, era la respuesta del amor de Cristo a la maldad y el pecado del mundo. Él, el Cordero sin mancha, se ofreció como sacrificio para que nosotros, con todas nuestras debilidades y errores, pudiéramos encontrar el perdón. El sacrificio de Cristo es un recordatorio eterno de cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros. Cada vez que observamos su cruz, no debemos solo ver el sufrimiento, sino también la esperanza que surge de él. La cruz es la mayor victoria, no la derrota. A través de la muerte de Jesús, se abrieron las puertas de la salvación para todos los hombres. Ese sacrificio nos ofrece el perdón, la restauración y la posibilidad de vivir una vida nueva. No somos víctimas de nuestras debilidades, sino llamados a la libertad que solo puede provenir de Él. La pasión de Cristo no fue solo un acto de compasión hacia la humanidad, sino una lección profunda de cómo debemos vivir. Cada herida, cada lágrima derramada por Él, nos invita a abrazar el dolor de nuestra propia existencia, a reconocer nuestras debilidades y a permitir que la gracia de Dios las transforme. Jesús, al aceptar el sufrimiento de manera tan radical, nos enseñó que el dolor no es el fin, sino el comienzo de una nueva vida. Nos mostró que al enfrentar nuestras dificultades con fe y amor, podemos superarlas con Él. Es cierto que, como seres humanos, nos cuesta comprender el misterio del sufrimiento y del sacrificio. Preguntamos por qué un ser tan perfecto tuvo que sufrir de esa manera. Pero en el corazón de este misterio se encuentra la revelación de un amor que no se detiene ante nada, ni siquiera ante la muerte. Cristo no solo murió por nosotros, sino que vivió para enseñarnos cómo amar, cómo perdonar, cómo entregar nuestra vida por los demás. Cada vez que nos acercamos a su cruz, recordamos ese amor y nos invitamos a vivirlo. Cuando meditamos en las heridas de Cristo, no podemos evitar sentir un profundo deseo de reparación. Si bien sabemos que no podemos hacer nada para pagar por su sacrificio, hay algo que podemos hacer: vivir de acuerdo con su voluntad. Cada acto de amor, cada acto de servicio, cada gesto de misericordia que realizamos, es una forma de responder a ese amor tan grande. No se trata de ser perfectos, sino de ser sinceros en nuestra intención de seguirlo y de vivir en unidad con Él. Cristo nos invita a una vida de conversión, a un cambio profundo en nuestro ser. Cada vez que nos arrepentimos sinceramente y pedimos perdón, estamos participando en el misterio de su redención. Él nos limpia, nos purifica y nos da la gracia para empezar de nuevo. En su sacrificio vemos la imagen de la misericordia infinita de Dios. Su amor no tiene límites y no hay pecado que esté fuera de su alcance. Este es el poder de la cruz: destruir el pecado, restaurar la paz y traer la reconciliación con el Padre. Cuando observamos las llagas de Cristo, no podemos evitar preguntarnos: ¿qué es lo que Él espera de nosotros en respuesta a tanto amor? La respuesta se encuentra en nuestro compromiso de vivir el Evangelio, de amar como Él amó, de perdonar como Él perdonó, de servir como Él sirvió. No basta con admirar el sacrificio de Cristo, debemos vivirlo, debemos tomar nuestra cruz cada día y seguirlo con todo nuestro ser. Es importante recordar que, aunque en el sufrimiento nos sentimos solos, Cristo ya caminó ese camino por nosotros. Él sabe lo que es la angustia, la tristeza, el dolor. Sabe lo que es la traición, el abandono y el sufrimiento injusto. Por eso, cuando nos enfrentamos a nuestras propias pruebas, podemos acudir a Él con confianza,
sabiendo que Él no nos dejará solos. Su cruz es un refugio, un lugar donde podemos encontrar consuelo y fortaleza para continuar el camino. El amor de Cristo es tan grande que, a pesar de nuestras debilidades, Él nos llama a seguirle. No importa cuántas veces caigamos, Él siempre nos ofrece una oportunidad de levantarnos. Este es el poder de la redención, la posibilidad de comenzar de nuevo, de sanar, de ser transformados. En Él encontramos la paz que el mundo no puede darnos. La paz que viene del perdón, de la reconciliación, de la esperanza de un amor que nunca falla. El sacrificio de Cristo también nos invita a ser valientes. En un mundo lleno de tribulaciones, desafíos y tentaciones, nos llama a mantenernos firmes en nuestra fe, a seguir su ejemplo de amor y sacrificio. No siempre será fácil, pero en cada momento de dificultad, tenemos la oportunidad de unir nuestro sufrimiento al de Cristo, sabiendo que Él también estuvo allí y que, a través de Él, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. La cruz no es solo un lugar de sufrimiento, es también un lugar de victoria. Al enfrentarnos a la adversidad con fe, sabemos que, como Cristo, también podemos vencerla. El sufrimiento no es el fin de la historia, sino el principio de una nueva vida en Él. Cristo resucitó al tercer día, y con su resurrección, nos dio la esperanza de que la vida siempre tiene la última palabra, la vida en Él. Al meditar en la pasión de Cristo, también somos llamados a vivir con esperanza. Aunque el mundo esté lleno de dolor y oscuridad, sabemos que la luz de Cristo nunca se apaga. Él es nuestra esperanza, nuestra salvación y nuestra vida. Cada vez que nos acercamos a Él, nos acercamos a la fuente misma de la vida. En sus llagas encontramos la sanación, en su sacrificio encontramos la vida eterna. En conclusión, el sacrificio de Cristo es la expresión máxima de amor, compasión y misericordia. Al meditar sobre las llagas de Cristo, no solo entendemos el precio que Él pagó por nuestra redención, sino también el llamado que nos hace a vivir en su amor, a seguir su ejemplo y a ofrecer nuestra vida como un sacrificio de amor por los demás. Que al recordar su pasión, nuestros corazones se llenen de gratitud y de un firme propósito de vivir más plenamente para Él. En su cruz encontramos todo lo que necesitamos: perdón, salvación, esperanza y vida. Que nuestra vida sea un reflejo de ese amor que nunca falla. El sacrificio de Cristo, manifestado en las llagas de su cuerpo, no solo nos recuerda su amor incondicional, sino también el propósito profundo que tiene el sufrimiento en nuestra existencia. Cada herida de Cristo tiene un mensaje para nosotros, cada una de ellas es una invitación a comprender cómo el amor divino se manifiesta en medio del dolor. Es fácil caer en la tentación de pensar que el sufrimiento es algo ajeno a nuestra vida cristiana, algo que debemos evitar a toda costa. Sin embargo, el ejemplo de Cristo nos enseña que el sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad para unirse más profundamente a la voluntad de Dios. Cada vez que enfrentamos dificultades, debemos recordar las palabras de Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando oró diciendo: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En su oración, Cristo no negó la angustia, sino que aceptó el sufrimiento como parte del plan divino. De manera similar, en nuestras propias vidas, el sufrimiento no es algo que debamos buscar por el simple hecho de sufrir, pero cuando llega, debemos aceptarlo con fe, sabiendo que es una oportunidad para ser más semejantes a Cristo. Las llagas de Cristo, además de ser un testimonio de su sacrificio, son también un símbolo de la sanación que Él ofrece. Su sangre, derramada por nosotros, no solo fue un acto de redención, sino también un acto de curación para todo el sufrimiento humano. A través de sus llagas, el dolor se convierte en un vehículo de sanación. Este es el misterio de la cruz: lo que parecía ser el acto de mayor sufrimiento en la historia, se convierte en la fuente de toda bendición, de toda vida, de toda paz. Es importante que entendamos que el sufrimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar algo mayor. Cristo sufrió para salvarnos, para mostrarnos el amor más grande que podemos imaginar. Y en ese amor, encontramos la fuerza para superar nuestras propias pruebas.
A menudo nos preguntamos por qué sufrimos, por qué nos enfrentamos a pruebas que parecen interminables. La respuesta está en el misterio de la cruz. Cristo sufrió para mostrarnos el camino, para enseñarnos que la muerte no tiene la última palabra, sino que es solo el preludio de una nueva vida. Su resurrección es la promesa de que, a pesar de nuestras tribulaciones, siempre hay esperanza, siempre hay una salida. El sufrimiento no es algo que debamos temer, sino algo que debemos enfrentar con la certeza de que en Cristo encontramos la victoria. Como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Como Él venció la muerte, nosotros también podemos vencer las dificultades que nos azotan. Y esta victoria no es solo futura, sino presente, cada vez que nos entregamos a Dios en medio del dolor, cada vez que confiamos en Él, estamos participando en la victoria de Cristo. Lo que Cristo nos enseña es que la verdadera paz no proviene de la ausencia de sufrimiento, sino de la presencia de su amor en medio del sufrimiento. Cuando estamos atravesando momentos difíciles, podemos encontrar consuelo en sus llagas, en ese dolor redentor que transformó el sufrimiento en salvación. Las heridas de Cristo son un recordatorio de que el amor de Dios no tiene límites y que en Él encontramos la fuerza para perseverar en la fe, incluso cuando las circunstancias nos desafían. El acto de adoración a las llagas de Cristo nos invita a ir más allá de la simple reflexión intelectual. Nos llama a una experiencia profunda de unión con Él, a una vivencia íntima del misterio de su sacrificio. No basta con saber que Cristo sufrió por nosotros, necesitamos entrar en ese misterio, vivirlo y permitir que transforme nuestra vida. La cruz es un lugar de encuentro, un lugar donde nos encontramos con el amor de Dios en su forma más pura y sacrificada. Es un lugar donde nuestras vidas son tocadas por la gracia y la misericordia que solo Cristo puede ofrecer. En este camino de fe, somos llamados no solo a contemplar las llagas de Cristo, sino también a compartir nuestro propio sufrimiento. Al vivir en unión con Cristo, somos invitados a compartir no solo las bendiciones, sino también las pruebas que nos llegan. Y, al hacerlo, nos acercamos más a Él. A través de nuestras propias cruces, aprendemos a ser más compasivos, a entender mejor el dolor ajeno y a vivir el amor de manera más auténtica. La cruz de Cristo nos enseña que la verdadera grandeza no está en evitar el sufrimiento, sino en abrazarlo con el corazón lleno de amor y esperanza. Lo que nos muestra Cristo es que el sufrimiento, cuando se ofrece con amor, tiene el poder de transformar. No solo nos transforma a nosotros, sino que puede transformar al mundo entero. Cada vez que, como cristianos, enfrentamos la adversidad con fe, con paciencia y con esperanza, estamos dando testimonio del poder redentor de Cristo. No estamos solos en nuestro sufrimiento, sino que estamos unidos al sacrificio de Jesús, al sacrificio que cambió el curso de la historia, que abrió las puertas del cielo y nos ofreció la posibilidad de la salvación. Es fácil perder la perspectiva en medio de las pruebas, pero la cruz siempre nos recuerda que el sufrimiento es temporal, que la gloria y la victoria en Cristo son eternas. Y en cada momento de dolor, Dios está presente, sosteniéndonos, guiándonos y transformándonos. Al igual que las llagas de Cristo fueron la semilla de la salvación, nuestras propias pruebas, ofrecidas con fe, se convierten en semillas de gracia, de fortaleza y de paz. En el misterio de las llagas de Cristo, también encontramos una invitación a la esperanza. Cristo no solo sufrió por nosotros, sino que a través de su sufrimiento nos ofrece la victoria. El amor de Cristo, tan grande, tan profundo, tan eterno, nunca nos abandona. A través de su sacrificio, nos asegura que, por muy duras que sean las pruebas de esta vida, siempre hay una luz al final del túnel. Y esa luz es Él, el resucitado, el Salvador, que nos ha prometido estar con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. La cruz de Cristo es, por tanto, el lugar donde encontramos nuestro refugio. En la intimidad de sus heridas, encontramos consuelo, restauración y vida nueva. No importa cuán profunda sea nuestra pena, no importa cuán grandes sean nuestras luchas, al mirar la cruz, podemos confiar en que Cristo ha vencido, y en Él, nosotros también vencemos. La cruz, lejos de ser un signo de derrota, es el signo de nuestra victoria.
Es el lugar donde el amor de Dios se manifiesta en toda su plenitud. Finalmente, las llagas de Cristo nos invitan a la acción. Nos llaman a no quedarnos pasivos ante el sufrimiento, sino a vivir nuestra vida de manera que refleje el amor de Cristo. Nos desafían a ser instrumentos de paz, de reconciliación y de amor en un mundo que tanto lo necesita. Como Cristo entregó su vida por nosotros, nosotros también estamos llamados a entregarla por los demás, a dar nuestra vida en servicio a los que más lo necesitan. La cruz, entonces, no es solo un lugar de sufrimiento, sino también un lugar de vida, de luz, de amor y de esperanza. Cada vez que meditamos en las llagas de Cristo, nos estamos acercando más a Él, nos estamos uniendo más a su sacrificio, y nos estamos preparando para vivir más plenamente en su amor. Que nuestras vidas reflejen siempre la gracia que Él nos ha dado a través de su cruz, y que, al seguir sus pasos, podamos compartir su amor con todos los que nos rodean. El sacrificio de Cristo en la cruz nos ofrece una enseñanza fundamental sobre el amor verdadero. Un amor que no solo se mide en palabras, sino en acciones, en entregas, en sacrificios. El amor de Cristo no es abstracto, sino palpable, real y vivido. Él nos amó hasta el punto de dar su vida por nosotros, sin reservas ni condiciones. Este amor nos llama a vivir de la misma manera. No se trata de un amor que simplemente busca lo fácil, lo cómodo, sino un amor dispuesto a sacrificarse por el bien del otro, a entregar lo mejor de uno mismo incluso en medio del sufrimiento. Este amor radical se revela en el sufrimiento de Cristo, y en esa revelación encontramos un reto para nuestras vidas. Si bien muchas veces nos cuesta comprender el sufrimiento, la cruz nos enseña que el dolor, cuando es afrontado con fe, puede ser una fuente de transformación. Cristo no solo nos invita a vivir con Él en la gloria, sino también a caminar con Él en la cruz. Nos llama a seguirle no solo cuando las circunstancias son favorables, sino también cuando nos enfrentamos a los momentos difíciles, cuando el camino parece incierto, cuando las pruebas parecen insuperables. El sufrimiento no es algo que deba ser buscado, pero cuando llega, la cruz nos muestra cómo debemos enfrentarlo. La cruz nos recuerda que, a pesar de las dificultades, siempre hay un propósito mayor, siempre hay una oportunidad de crecimiento. En la fragilidad humana, podemos encontrar la fuerza divina, y en la debilidad, se manifiesta el poder de Dios. A través de nuestras propias heridas, podemos experimentar la sanación que Cristo ofrece. En cada dolor que experimentamos, podemos unirnos al sufrimiento redentor de Cristo, permitiendo que Él nos transforme y nos lleve a una mayor dependencia de su gracia. Cuando pensamos en las llagas de Cristo, también debemos recordar que estas no son solo un testimonio de su amor, sino también un signo de nuestra salvación. Las llagas de Cristo son las heridas por las cuales fuimos sanados. En Isaías 53, el profeta nos recuerda: por sus llagas fuimos curados. Este versículo resalta el poder de la redención a través del sufrimiento de Cristo. Cada una de las llagas que Él sufrió no solo fueron un testimonio del precio que Él pagó por nuestra salvación, sino también un medio a través del cual recibimos la gracia sanadora de Dios. El sacrificio de Cristo, entonces, es una fuente continua de gracia. Cada vez que nos acercamos a Él, no solo recordamos el sufrimiento que Él vivió, sino que también recibimos la gracia transformadora que ese sacrificio trae consigo. La cruz no es un evento que ocurrió hace 2000 años y que quedó en el pasado, es un acto vivo, presente, que sigue actuando en nuestras vidas. En cada Eucaristía, en cada momento de oración, nos acercamos a la cruz de Cristo y nos unimos a su sacrificio, permitiendo que su gracia nos renueve y nos transforme. Al meditar en las llagas de Cristo, nos damos cuenta de que el sufrimiento no tiene la última palabra. A pesar de la angustia, el sufrimiento y la muerte, la resurrección de Cristo demuestra que el final no es el dolor, sino la vida. La cruz, que al principio parecía un signo de derrota, se convierte en el signo de la victoria. Cristo venció la muerte, y en su resurrección, nos dio la certeza de que la vida siempre prevalece. A través de Él, tenemos acceso a la vida eterna, y esa vida eterna no solo comienza después de la muerte, sino que ya empieza aquí, en este mismo momento, en la gracia que recibimos a través de Él.
Es crucial entender que la vida cristiana no es un camino exento de dificultades. Ser cristianos no significa evitar el sufrimiento, sino encontrar en medio de él la presencia de Cristo, quien ya ha pasado por el dolor y ha vencido. La verdadera paz no proviene de un mundo sin dolor, sino de un corazón que sabe que no está solo, que sabe que Cristo está con nosotros, compartiendo nuestro sufrimiento y dándonos la fuerza para superarlo. La paz que Cristo ofrece es la paz de saber que, en medio de las tormentas de la vida, Él está presente y que, al final, su victoria será nuestra victoria. Las llagas de Cristo también son un recordatorio de la llamada que tenemos como cristianos a vivir en comunidad. Cristo no murió solo, Él sufrió por toda la humanidad. Y nosotros, como miembros de su cuerpo, estamos llamados a llevar las cargas de los demás. En el misterio de la cruz, aprendemos a ser parte del sufrimiento de otros, a ayudar a sanar las heridas de nuestros hermanos y hermanas. No estamos llamados a vivir el Evangelio solo para nosotros, sino para el mundo. La cruz nos invita a vivir en solidaridad, a ofrecer nuestra ayuda y amor a quienes sufren, siguiendo el ejemplo de Cristo. Este acto de compasión, de compartir el sufrimiento, es un llamado a amar más allá de los límites de nuestra comodidad. Al mirar las llagas de Cristo, vemos un amor sin fronteras, un amor que se extiende a toda la humanidad. Este amor no se detiene ante nada, no tiene en cuenta las diferencias, sino que busca sanar, restaurar y redimir. Como discípulos de Cristo, debemos llevar este amor a todos, especialmente a aquellos que más lo necesitan, los pobres, los enfermos, los marginados, los perdidos. El sufrimiento de Cristo también tiene un llamado personal para cada uno de nosotros. Cada vez que enfrentamos dificultades, tenemos la oportunidad de unir nuestro sufrimiento al de Cristo, de ofrecerlo como un sacrificio en reparación por nuestros pecados y por el bien de los demás. Al hacerlo, no solo nos unimos más estrechamente a Él, sino que también participamos activamente en la obra redentora de Dios. Nuestra vida, entonces, se convierte en un testimonio de su amor, un testimonio que invita a otros a acercarse a Él y a encontrar en su sacrificio la paz que solo Él puede dar. Es posible que muchos se pregunten por qué seguir el ejemplo de Cristo. Después de todo, si Él ya pagó el precio por nosotros, ¿no debemos simplemente vivir felices y sin preocupaciones? La respuesta es que, aunque Cristo ya hizo todo por nosotros, Él nos invita a seguirle, a vivir como Él vivió, a tomar nuestra cruz cada día. Esta invitación no es una carga, sino una oportunidad. Al seguir el ejemplo de Cristo, encontramos la verdadera libertad. La cruz no nos esclaviza, sino que nos libera para vivir plenamente, para ser las personas que Dios ha llamado a ser, para llevar el amor de Cristo a un mundo que tanto lo necesita. Al reflexionar sobre las llagas de Cristo, somos llamados a mirar nuestras propias vidas, a reconocer nuestras propias heridas y a llevarlas a Él. Así como Él sanó a los enfermos, perdonó a los pecadores y dio esperanza a los desesperanzados, Él también quiere sanar nuestras heridas, perdonar nuestras transgresiones y darnos la esperanza de un futuro mejor. En Él encontramos todo lo que necesitamos para vivir con propósito y plenitud. En resumen, las llagas de Cristo no son solo un recordatorio de su sufrimiento, sino una invitación a vivir en su amor, a seguir su ejemplo de sacrificio y a encontrar en su cruz la fuente de nuestra salvación y paz. Nos llaman a vivir no para nosotros mismos, sino para los demás, a llevar el amor de Cristo a cada rincón de nuestro ser y de nuestro mundo. En Cristo, encontramos la gracia para vivir, la fuerza para superar el sufrimiento y la esperanza de una vida eterna junto a Él. A medida que profundizamos en el misterio de las llagas de Cristo, vemos cómo la cruz se convierte no solo en un símbolo de sufrimiento, sino también de esperanza y transformación. Este sacrificio, aunque marcado por el dolor y la angustia, abre las puertas a una nueva vida, una vida que no se mide solo por lo que vemos con nuestros ojos, sino por lo que creemos en nuestro corazón. En cada herida de Cristo, encontramos una invitación a ser transformados, a dejar que su amor nos purifique, nos limpie y nos haga nuevos. El sufrimiento de Cristo no es solo una lección de cómo debemos afrontar el dolor físico o emocional.
Es una lección sobre cómo vivir con una visión trascendente de la vida. Cuando Cristo dice, toma tu cruz y sígueme, no está simplemente pidiendo que carguemos con un peso material. Nos invita a comprender que nuestra vida tiene un propósito que va más allá de lo visible. Nuestro sufrimiento, cuando se ofrece con fe, tiene la capacidad de producir frutos de vida eterna. Lo que parece ser una carga en el momento presente, cuando es vivido a la luz de la cruz, se convierte en una oportunidad de crecimiento y transformación. Es en este sentido que las llagas de Cristo nos llaman a no ver el sufrimiento como algo que debe ser evitado a toda costa, sino como un medio para participar en la obra redentora de Dios. No se trata de glorificar el dolor en sí mismo, sino de reconocer que, cuando somos unificados con Cristo en su sufrimiento, podemos encontrar un propósito divino incluso en lo más difícil de nuestras experiencias humanas. Al unirnos a su sacrificio, encontramos la fuerza para soportar, la gracia para perdonar y la paz que solo Él puede dar. La cruz también nos muestra el profundo amor de Dios por la humanidad. En la pasividad de Cristo ante las injusticias que sufrió, vemos la magnitud de la compasión divina. Cristo no respondió al dolor con venganza o ira. En lugar de eso, entregó su vida en un acto supremo de amor, abriendo el camino para que todos pudiéramos encontrar redención. Este amor no solo se muestra en el sacrificio de la cruz, sino que se hace presente en la vida cotidiana. Cristo nos invita a vivir de la misma manera, a no devolver mal por mal, a perdonar a aquellos que nos hieren y a buscar la paz, incluso en medio de las dificultades. Además, la cruz no solo es un recordatorio del sacrificio de Cristo, sino también una fuente de fortaleza para nosotros. Jesús, al aceptar la voluntad del Padre y entregar su vida por amor, nos enseña que la obediencia a Dios, incluso cuando es difícil, tiene un propósito eterno. Cada vez que enfrentamos desafíos, podemos encontrar consuelo en el hecho de que no estamos solos. Cristo caminó este camino antes que nosotros y, a través de su sacrificio, nos da la fuerza para caminar en fe, sabiendo que Él está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. El sacrificio de Cristo nos invita también a una vida de gratitud. El amor de Dios por nosotros no solo es algo para ser recibido, sino algo que debe responderse. Cada vez que miramos la cruz, estamos llamados a hacer un examen de conciencia, a preguntarnos, ¿cómo respondo al amor tan grande que Cristo me ha mostrado? Este amor no es algo que podamos retribuir completamente, pero sí podemos vivir en gratitud, buscando honrar a Dios con nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestras acciones. La gratitud por el sacrificio de Cristo nos impulsa a vivir de acuerdo a los principios del Evangelio, a ser reflejos de su amor en el mundo. Cada vez que reflexionamos sobre las llagas de Cristo, también estamos siendo invitados a mirar nuestras propias vidas, a examinar nuestras propias heridas y sufrimientos y a entregarlos a Él. Como seres humanos, estamos llenos de imperfecciones, pero es precisamente a través de nuestras debilidades que Dios puede manifestar su poder. Al reconocer nuestras fallas y limitaciones, nos abrimos a la gracia de Dios, permitiendo que Él trabaje en nosotros y nos transforme. Las llagas de Cristo, entonces, no solo son un recordatorio de lo que Él sufrió, sino también una invitación a sanar nuestras propias heridas a través de su amor y misericordia. Cristo, al derramar su sangre en la cruz, también nos invita a una vida de sacrificio y servicio. La vida cristiana no se trata de ser servido, sino de servir a los demás, de imitar a Cristo en su humildad y disposición para darlo todo por los demás. La cruz nos llama a vivir con generosidad, no solo en lo material, sino también en nuestro tiempo, nuestra energía y nuestras oraciones. Al vivir con este espíritu de servicio, nos unimos al sacrificio de Cristo y seguimos su ejemplo de amor y dedicación. Es importante destacar que la cruz no es solo un acto histórico aislado. La cruz sigue siendo un lugar de encuentro entre el ser humano y Dios. Cada vez que tomamos un momento para reflexionar sobre el sacrificio de Cristo, cada vez que oramos o participamos en la Eucaristía, nos acercamos a la cruz. En ese encuentro, encontramos la redención, la gracia y la paz que solo Dios puede ofrecer. La cruz es el puente entre lo humano y lo divino, un lugar donde nuestras vidas pueden ser transformadas por el poder del amor divino.
Al mirar la cruz, también vemos una invitación a la esperanza. En el sufrimiento y la muerte de Cristo, la esperanza no se pierde, al contrario, se renueva. La cruz, en su aparente derrota, es el lugar donde se siembra la semilla de la victoria. Cristo no solo sufrió por nosotros, sino que, a través de su resurrección, nos muestra que la muerte no tiene la última palabra. La esperanza cristiana no es una esperanza vana, sino una esperanza fundamentada en la resurrección de Cristo, en la certeza de que, al final, la vida prevalecerá sobre la muerte, la luz sobre la oscuridad. Es en este contexto que las llagas de Cristo nos llaman a vivir con una perspectiva eterna. Aunque las dificultades y los desafíos de esta vida puedan ser abrumadores, la cruz nos recuerda que hay algo más grande, algo más eterno. Cada sacrificio, cada acto de amor, cada momento de sufrimiento tiene un propósito en el plan divino. Al mirar las llagas de Cristo, encontramos consuelo, encontramos dirección y, sobre todo, encontramos un modelo de amor y sacrificio que nos llama a vivir no solo por nosotros mismos, sino por los demás, imitando el amor incondicional de Cristo. En conclusión, al reflexionar sobre las llagas de Cristo, descubrimos que el sacrificio de Jesús en la cruz no es solo un evento histórico, sino una realidad viva y transformadora. Su amor, sufrido en cada herida, nos invita a una vida de sacrificio, de servicio y de gratitud. La cruz no solo es un recordatorio del sufrimiento de Cristo, sino una fuente de esperanza, sanación y vida nueva. En su sacrificio, encontramos la fuerza para enfrentar nuestras propias luchas, la gracia para perdonar y el consuelo de saber que no estamos solos. Al unirnos a Él en su cruz, nos unimos también a su resurrección y encontramos en Él la esperanza de una vida eterna.